En su discurso de boda, mi hija me miró directamente y me llamó un fracaso patético. Sonrió mientras lo decía, disfrutando del aplauso de su nueva familia adinerada. No tenía idea de que su madre muerta me había dejado un último arma, un mensaje de video almacenado en una pequeña unidad USB en mi bolsillo, un mensaje que estaba a punto de destruir su mundo entero. Antes de contarte lo que había en ese video, dime de dónde estás viendo esto en los comentarios de abajo. Y por favor, dale like y suscríbete si crees que el respeto se gana, no se compra. El Country Club de Greystone no era solo caro. Estaba diseñado para hacer que la gente se sintiera pequeña. La luz del sol entraba por las dos ventanas, atrapando el polvo, bailando sobre los arreglos florales que costaban más que mi primer coche. El aire zumbaba con el murmullo educado y depredador del dinero antiguo y la ambición nueva. Estoy de pie justo dentro del gran salón de baile, un fantasma en un traje bien hecho pero desesperadamente anticuado. Los otros invitados fluían a mi alrededor como un río alrededor de una piedra, sus ojos pasando por mí, registrando nada. No formaba parte del paisaje. Solo estaba en el camino. Era una sensación a la que me había acostumbrado en los últimos años, una invisibilidad silenciosa que se había convertido en mi constante compañero. Pero hoy, en la boda de mi propia hija, se sentía diferente, más afilado. Se sentía como un acto intencional de borrado. Luego la vi, Jessica, mi hija. Era una visión en blanco, un torbellino de encaje y diamantes, su rostro una máscara perfecta de felicidad nupcial. Se dirigió hacia mí, su prometido, Chad, siguiendo en su estela como un semental de premio. Sentí un destello de esperanza, un pensamiento ridículo de padre que tal vez hoy las cosas serían diferentes. La esperanza murió en el momento en que abrió la boca. Papá, dijo, su voz un susurro tenso que apenas ocultaba su irritación. No me estaba mirando a la cara, sino a mi traje. Sus ojos escaneaban los puños, el corte de la tela, sus labios perfectamente pintados se curvaban en una ligera mueca. Ese traje, está bien. La palabra bien se dijo con el mismo entusiasmo que uno podría usar para un mueble que planeas reemplazar. Tal vez solo intenta quedarte fuera de las fotos principales. De acuerdo. El fotógrafo sabe enfocarse en nuestra familia. Me dio una palmadita en el brazo. Un gesto que pretendía ser afectuoso pero que se sentía como un despido. Ya estaba girándose. Su atención capturada por un invitado más rico y más importante. Chad, mi nuevo yerno, me ofreció su mano. Fue un asunto breve y flojo, su agarre tan débil como su sonrisa. Sus ojos ya estaban fijos en su teléfono, desplazándose por lo que supuse que eran actualizaciones del mercado de valores. No dijo una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Su indiferencia era un lenguaje por sí sola. Mientras se movían, tragados por la multitud brillantes, la madre de Chad, una mujer llamada Beverly, cuyo rostro estaba tirado por la cirugía y la superioridad, se acercó. Se deslizó hasta detenerse frente a mí, sosteniendo un vaso vacío. «Oh, aquí estás», dijo, su voz goteando con condescendencia. ¿Podría ser tan amable de traerme un vaso de Bauve Cleico, no el prosecco que están sirviendo a los invitados menores? Sonrió, un destello de dientes blancos perfectos, y solo entonces sus ojos se enfocaron verdaderamente en mi rostro. Un destello de reconocimiento seguido de una oleada de mortificación. «Oh, Dios mío», exclamó, su mano volando a su pecho. «Eres tú. Eres el padre. Estoy tan arrepentida». Su disculpa fue por su error, no por su suposición. Solo asentí, incapaz de formar palabras. Se escabulló, dejándome solo nuevamente en el centro de la sala. Miré a mi alrededor, al opulento sofocante de todo. Las esculturas de hielo, el cuarteto de cuerdas, las montañas de flores importadas. Un amargo recuerdo surgió. Hace años, cuando mi esposa Clara aún estaba viva, habíamos venido a este mismo club para una cena benéfica. Jessica, entonces una adolescente, había estado hipnotizada. Un día, había susurrado, «Voy a casarme aquí». Clara había apretado mi mano. Unos años después de que Clara recibiera su diagnóstico,
Tomé una gran parte de nuestros ahorros, el dinero que habíamos cuidado con tanto esmero, y pagué el depósito inicial para reservar este lugar para una fecha futura. Era una promesa para ambos, una garantía de un sueño. Pero mirando a mi alrededor ahora, en una boda que había sido elevada más allá de todo reconocimiento con dinero estéril, sabía que mi contribución, mi sacrificio, era una nota al pie de la página en una historia que Jessica estaba escribiendo para sí misma. Una historia en la que ya no tenía un papel principal. Más tarde, encontré mi camino hasta la suite nupcial. La habitación era un torbellino de spray para el cabello, damas de honor frenéticas y el pop de los corchos de champán. Olía a perfume y ansiedad. Jessica estaba sentada frente a un espejo enmarcado con luces de Hollywood, un equipo de artistas haciendo los últimos retoques. Era hermosa, pero su belleza tenía un borde duro, pulido, como una estatua de mármol. Esperé tranquilamente junto a la puerta, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo azul oscuro y desgastado en mi mano. Cuando hubo una pausa en el caos, di un paso adelante. Jessica, dije suavemente. Tengo algo para ti. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, un destello de irritación en ellos. Abrí la caja. Dentro, descansando en seda descolorida, había un simple colgante de oro. No era llamativo. Su valor no estaba en los caros, sino en los recuerdos. Era de tu madre, dije, mi voz gruesa de emoción. Quería que lo tuvieras en tu día de bodas. Jessica se volvió, tomando la caja de mi mano. La abrió, miró el colgante durante no más de un segundo y esbozó una pequeña sonrisa educada. Oh, dijo. Es vintage. Dijo la palabra vintage como si significara anticuado. Es dulce, papá, en serio, pero no va con el Darrow One en absoluto. Chocaría con el collar que Chad me compró. Hizo un gesto hacia una cadena de diamantes ya brillando en su garganta. Sin otra mirada, colocó la pequeña caja azul sobre la mesa de tocador desordenada, junto a una gran caja turquesa de Tiffany y un paquete negro elegante de Chanel. Instantáneamente se perdió en el mar de regalos caros e impersonales. Luego, se volvió hacia el espejo, su atención ya enfocada en su reflejo, descartándome a mí y mi regalo en el mismo aliento. Me quedé allí por un momento, mi mano aún extendida como si aún estuviera sosteniendo la caja. Podía ver a Clara tan claramente en mi mente, su cálida mano abrochando ese mismo colgante alrededor de su cuello cada mañana. Recordé el día que lo llevamos a un joyero para que pusieran una pequeña fotografía de Jessica de 5 años con su diente delantero ausente y coletas cuidadosamente colocada dentro. Para que Jessica lo tratara como un objeto sin valor no solo era un insulto para mí. Era una profanación de la memoria de su madre. Era el momento en que me di cuenta de que la hija que Clara y yo habíamos criado estaba realmente perdida, reemplazada por esta extraña fría y pulida que medía el amor por marcas. La ceremonia misma fue un borrón. Caminé a Jessica por un pasillo cubierto de pétalos de rosas blancas, mi brazo enlazado con el suyo. Pero podría haber sido un acompañante contratado por toda la conexión que sentía. Me senté en el primer banco del lado de la novia y fui golpeado por la vacuidad a mi alrededor. Nuestra familia era pequeña y la mayoría de los parientes de Clara habían fallecido o vivían demasiado lejos para viajar. El largo banco donde se suponía que debía sentarse la familia de la novia solo me tenía a mí. Al otro lado del pasillo, el lado del novio estaba lleno de docenas de estirados, riendo, impecablemente vestidos estirados. La imagen era clara. Era una isla de quietud solitaria en un océano de ruido festivo. Y entonces comenzaron los susurros. Venían de la fila detrás de mí de un par de tías de Chad vestidas con trajes coordinados de tonos pastel. No estaban tratando de ser silenciosas. Querían ser escuchadas. Es su padre, ya sabes, dijo una de ellas, su voz aguda. El maestro jubilado. La otra hizo un sonido suave, compasivo. He oído que apenas tiene 2 monedas para restregarse. Vive en la misma pequeña casa que compraron hace 40 años. La primera rió un sonido como el crujido del hielo. Bueno, ¿no es afortunada Jessica? Chad la está salvando de todo eso, dándole la vida que merece. Cada palabra era un dardo cuidadosamente lanzado.
Estaban confirmando la narrativa, la patética historia que mi hija claramente había estado contando a su nueva familia. La historia de un padre pobre, simple, un hombre a ser compadecido y un relicto de una vida que estaba ansiosa por escapar. Me quedé allí mirando hacia adelante al altar, mi espalda rígida. No me di la vuelta. No reaccioné. Simplemente dejé que las palabras me bañaran, consolidando una resolución fría y dura en mi corazón. La humillación ya no era solo una sensación. Era un hecho. Y no había terminado aún. El tintineo de los vasos sonaba como miles de pequeñas campanas insistentes, cada una señal de una alegría que no podía sentir. La recepción estaba en su apogeo, una demostración de riqueza tan extravagante que parecía irreal. Me senté en una mesa cerca del frente, designada para la familia inmediata, aunque me sentía más como un mueble fuera de lugar. El evento principal, los discursos, había comenzado. El padre de Chad, Richard Sterling, fue el primero en subir al escenario. Era un hombre que llevaba su éxito como un traje a medida, cómodo y hecho a medida. Sostenía el micrófono con una confianza fácil, su voz resonaba por el salón de baile. Su discurso era una lección magistral de sentimentalismo corporativo. Habló de la sinergia de la fusión de dos grandes familias de activos y futuros. Alabó los instintos empresariales agresivos de su hijo y la capacidad de adaptación de Jessica. Cada palabra era una fanfarronada sutil, una declaración del poder de su dinastía. Habló de su reciente viaje a Mónaco en su yate y cómo le recordó la importancia de navegar por las aguas correctas en la vida. Observé a Jessica mientras escuchaba, su rostro levantado, sus ojos brillando con adoración. No estaba casándose con un hombre. Se casaba con una marca, un estilo de vida, un escudo contra el mundo ordinario que yo representaba. Absorbía sus palabras de poder y riqueza como una mujer muriéndose de sed. No sentí nada más que una quietud clínica de observación. Era un antropólogo observando las extrañas rituales de una tribu extranjera. Cuando Richard Sterling terminó con un aplauso ensordecedor, el maestro de ceremonias anunció a mi hija. Y ahora unas palabras de nuestra hermosa novia, Jessica. Jessica se levantó de la mesa principal y prácticamente flotó hasta el escenario. Se movía con una gracia practicada, cada gesto diseñado para el público. Tomó el micrófono, sus anillos de diamantes brillando bajo los focos. La sala se quedó en silencio, cautivada, y comenzó su voz como una dulce melodía ensayada. «Oh, wow», respiró, colocando una mano sobre su corazón. «Ver a todos ustedes aquí. Es solo un sueño. Un sueño absoluto». Se volvió hacia su nuevo esposo primero. «Chad, mi roca, mi alma gemela. Desde el momento en que te conocí, supe que mi vida estaba a punto de comenzar. Me salvaste de más maneras de las que nunca sabrás». Sus ojos brillaban con lágrimas perfectamente sincronizadas. Luego se volvió hacia sus nuevos suegros. «Y a mis nuevos padres, Beverly y Richard, gracias. Gracias por recibirme en su increíble familia, y por mostrarme lo que es posible cuando se rechaza cualquier cosa menos lo mejor». La línea aterrizó, y sentí un golpe sordo en mi pecho. Era una frase cuidadosamente elegida, un golpe sutil a la vida de conformarse. Creía que había escapado. Los Sterling sonreían, aceptando el cumplido como su debido. Su mirada entonces recorrió la sala hasta que se posó en mí. El ambiente cambió. Un tipo diferente de silencio cayó, uno lleno de anticipación y un toque de morbosa curiosidad. Todos conocían nuestra historia, o al menos la versión que Jessica había escrito. La historia de la chica brillante y hermosa y su padre sencillo y pobre. Y por supuesto, dijo, con una sonrisa que vaciló por un segundo. Tengo que agradecer a mi propio padre. Hizo una pausa, dejando que el peso del momento se cerniera en el aire. Mi padre, él está aquí esta noche. Me señaló y algunas cabezas se volvieron, con una mezcla de lástima y interés cortés. Crecí, continuó su voz, adoptando un tono de nostalgia condescendiente. No teníamos mucho. Mi padre es un hombre muy simple con simples sueños. Me enseñó mucho. Me enseñó la resiliencia. Me enseñó qué es hacer con poco,
vivir con menos, siempre querer algo más de lo que tienes. Era un cumplido a medias, una forma de enmarcar su propia ambición como una heroica escapada de la prisión de mi mediocridad. Algunas personas asintieron, comprando completamente la narrativa. Tomó aire, preparándose para su último acto. Sus ojos se clavaron en los míos, y por primera vez esa noche no había filtro. Vi el resentimiento crudo y sin adornos que había guardado durante años. Es un buen hombre, declaró a la sala con un buen corazón. Pero como proveedor, como modelo de ambición, me enseñó exactamente lo que no quería que fuera mi vida. El aire en la sala se volvió delgado y pesado. Podías escuchar un tenedor raspando contra un plato en la parte de atrás. Mi padre, dijo, con una voz clara y firme, pronunciando cada palabra con precisión quirúrgica, es un fracaso patético, está roto y atrapado en el pasado. Un murmullo colectivo recorrió la sala de baile. Era un sonido suave, pero inconfundible. Algunos de los amigos más jóvenes y crueles de Chad se rieron en sus servilletas. La mayoría de los invitados mayores miraron hacia abajo sus impecables manteles blancos, sus rostros congelados en máscaras de profundo malestar. Vi a una mujer en una mesa cercana sacudir la cabeza lentamente, con una mirada de verdadera compasión en los ojos. Era peor que el desprecio. Era la mirada que le das a algo roto e irreparable. Pero Jessica no había terminado. El último giro de la daga aún estaba por venir. Levantó las manos, un gesto de magnánima perdón. Pero está bien, papá, dijo, con una voz ahora goteando con una falsa dulzura sacarina. Era la voz de un santo consolando a un pecador. Esa parte de nuestras vidas ha terminado ahora. Ya no tienes que preocuparte más. Ya no tienes que luchar. Sonrió brillantemente a Chad, quien le devolvió la sonrisa con una mirada de victoria arrogante. Chad y yo nos encargaremos de ti, anunció. Acababa de declarar públicamente que yo era su dependiente, su caso de caridad. Levantó su copa de champán. Por nuevos comienzos. Gritó. La ovación que siguió fue débil, dispersa y murió casi tan pronto como comenzó. El silencio que llenó el vacío fue ensordecedor. Cada ojo en la sala estaba en mí, esperando que me derrumbara, que llorara, que huyera avergonzado. No hice nada de eso. Simplemente me senté allí. Sentí el calor de 280 pares de ojos en mi piel. Pero dentro de mí, una extraña y terrible calma se había apoderado de mí. Era la calma en el centro de un huracán. El mundo parecía ralentizarse. El murmullo lejano se desvaneció en un zumbido bajo. En ese momento, algo dentro de mí se rompió, pero no fue mi espíritu. Fue el último hilo deshilachado de esperanza que había tenido por la hija que una vez conocí. Se rompió y en su lugar algo frío, duro e inquebrantable se formó. Era claridad. Pureza absoluta de claridad. Miré hacia abajo a mis manos descansando en el lienzo blanco. Eran las manos de un maestro jubilado, no de un CEO. Eran estables, sin un solo temblor. No miré a Jessica. No miré a Chad. No necesitaba ver sus caras. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Sus últimas palabras, Chad y yo nos encargaremos de ti, resonaban en mi mente. No era una oferta de ayuda. Era una declaración de propiedad, una última afirmación de su poder sobre mí. Y fue el último error que cometería. La ovación murió. Un silencio espeso y sofocante descendió sobre el salón de baile. Era un silencio lleno de 280 diferentes sabores de incomodidad. Había lástima en los ojos de los invitados mayores. Había una crueldad, una diversión burlona en los rostros de los amigos de Chad. Y de mi hija Jessica había una mirada de triunfo final. Había entregado su veredicto y ahora estaba esperando que yo aceptara mi sentencia. Todo el salón contuvo la respiración, esperando que el anciano se rompiera. Estaban esperando lágrimas. Estaban esperando una voz temblorosa, una cabeza inclinada, una retirada humillante del campo de batalla que había creado. Estaban esperando al patético fracaso que jugara su papel. Pero las lágrimas no vinieron. La ira no surgió.
En el espacio hueco donde debería haber estado el corazón de un padre destrozado, algo más estaba tomando forma. Era una resolución fría y callada tan dura y clara como un diamante. El dolor era inmenso, un peso físico en mi pecho, pero no era una fuerza destructiva. Era combustible. Miré más allá de Jessica, más allá de los candelabros brillantes y los rostros burlones hacia un espacio vacío cerca del suelo de baile. Por un momento fugaz, casi podía verla allí. Mi Clara. Y un pensamiento silencioso resonó en las cámaras de mi corazón dolido. Clara, tú sabías. Siempre lo supiste. El recuerdo era tan vívido como si fuera ayer. Una noche tranquila años atrás, después de que Jessica hubiera tenido un berrinche por no recibir el nuevo convertible que su amiga había recibido por su 16 cumpleaños, Clara estaba sentada en su sillón favorito, un libro abierto en su regazo, su rostro marcado con una tristeza que iba más allá de la discusión inmediata. Tiene un vacío en el corazón, Bob, dijo Clara, su voz apenas un susurro. Y piensa que puede llenarlo con cosas. Tengo tanto miedo de que un día intente llenarlo vaciando a todos los que la rodean, incluso a ti. Había descartado entonces como una preocupación de madre. Ahora, sentada en los escombros de mi humillación pública, comprendí que no era una preocupación. Era una profecía, y mi sabia y maravillosa Clara no me había dejado desprotegida. Coloqué mis manos con las palmas hacia abajo sobre el lino blanco y fresco de la servilleta. La tela estaba fría y suave bajo mi piel. Sentí el ligero temblor en mis dedos, el único signo del terremoto que ocurría dentro de mí, y los obligué a estar quietos. Luego, lentamente, empujé mi silla hacia atrás. El sonido de sus patas raspando contra el suelo de mármol pulido era anormalmente fuerte en la habitación en silencio. Era el sonido de un engranaje de una gran máquina comenzando a moverse. Me levanté. Mis piernas se sentían firmes. Mi espalda estaba recta. Abotoné el único botón de mi vieja chaqueta de traje. Un pequeño gesto deliberado de compostura. Podía sentir la mirada colectiva de la sala sobre mí. Una presión física. Los murmullos comenzaron entonces, un susurro bajo que se extendía por la multitud como el fuego por la hierba seca. ¿Qué está haciendo? Oh, esto va a ser un desastre. Alguien debería detenerlo. Di mi primer paso. Mi destino era el escenario, el lugar del crimen. No me apresuré. Mi paso era medido y constante. El sonido de mis zapatos de cuero resonaba con un ritmo constante. Tomp, tomp, tomp. Era el sonido de un corazón que ya no se rompía. Era el sonido de una misión comenzando. Las caras de los invitados se convirtieron en un borrón de óvalos pálidos y curiosos. Los arreglos florales opulentos, el pastel de bodas alto, las esculturas de hielo brillantes. Todo se desvaneció en un fondo indistinto. Mi mundo entero se había reducido a los 20 yardas de alfombra blanca inmaculada entre mi mesa y las dos pequeñas escaleras que llevaban al escenario. Con cada paso, sentía los años de sacrificio callado, las noches interminables preocupándome por Jessica, la profunda soledad después de la partida de Clara. Todo ello se cualecía no en debilidad, sino en una fuerza inquebrantable. Ya no era una víctima en su historia. Era el autor del último capítulo. Llegué al escenario. Ascendí las 2 escaleras sin vacilar. Ahora estaba de pie en el mismo podio donde mi hija había desmantelado mi dignidad con tanta casualidad. El MC, un joven nervioso con un smoking, comenzó a dirigirse hacia mí, una sonrisa conciliadora en el rostro. Señor, tal vez deberíamos continuar con él. Simplemente levanté una mano, un gesto no de ira, sino de autoridad absoluta. Se quedó inmóvil en su sitio. Desde la mesa principal, Jessica estaba de pie, su rostro una máscara de furia incandescente. Papá, siéntate, siseo, su voz un susurro venenoso que se extendía por las primeras filas. Te estás haciendo un ridículo. No te atrevas a arruinar mi día. Chad estaba a su lado, su mano en su brazo, su rostro oscuro de amenaza. Me miraba como si fuera un trozo de basura que estaba a punto de tirar. Ignoré. Ni siquiera les di una mirada. Mi atención estaba en otro lugar.
Esperaban que alcanzara el micrófono para ofrecer una defensa emocional desordenada. Esperaban una súplica de compasión. No lo hice. En su lugar, mi mano derecha se movió hacia el bolsillo interior de mi chaqueta de traje. El movimiento fue lento, deliberado, todos los ojos de la sala lo siguieron. Saqué de dentro no un discurso arrugado, sino un pequeño objeto negro que parecía absorber la luz de la sala. Era una unidad flash USB. La sostuve entre el pulgar y el índice. Grabadas en su carcasa metálica había dos pequeñas iniciales elegantes. CB Claravance. La sostuve lo suficiente para que se viera. Era una cosa pequeña, insignificante, pero en ese momento se sentía más pesada que una piedra. La visión de ella era un completo misterio, una acción que no encajaba con la escena que todos habían estado esperando. Cayó un nuevo tipo de silencio sobre la sala, un silencio ya no lleno de lástima, sino de una curiosidad repentina y profunda. La pregunta que flotaba en el aire ya no era qué dirá el anciano, sino qué demonios hay en esa unidad. Me quedé en el escenario, la pequeña unidad USB firmemente sostenida entre el pulgar e índice. Era el punto focal de todo el salón de baile. El DJ, un joven de unos 20 años, con el cabello meticulosamente peinado y una expresión de pánico creciente en los ojos, me miraba como si fuera una granada en vivo. Estaba atrapado, entre la furia de los clientes que lo pagaban y la calma desconcertante del anciano que había tomado el control de su boda. Señor, comenzó el DJ, su voz vacilando ligeramente. No dejaba de mirar por encima de mi hombro hacia la mesa principal donde Jessica y Char ahora estaban de pie. Señor, tengo un horario que cumplir. Tenemos la ceremonia de corte de la tarta. Buscaba una salida, una manera de apelar a la rutina y el decoro. Di un paso más hacia su consola, invadiendo su espacio personal lo suficiente para hacerlo incómodo. No levanté la voz. La mantuve baja, firme y desprovista de cualquier emoción excepto de una certeza absoluta. Joven, dije, mis ojos clavados en los suyos. Vas a tomar esta unidad. Vas a conectarla a tu laptop y vas a reproducir el archivo de video llamado para la boda de Jessica. Esto no es una solicitud. Sus ojos se abrieron. Se lamió los labios nerviosamente, su compostura profesional desmoronándose. No puedo hacer eso, señor. Mis instrucciones de parte de señor Sterling eran muy claras. ¿Sus instrucciones eran quedarse de pie mientras un padre era humillado públicamente por su propio hijo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Era un golpe bajo, y lo sabía. Pero también sabía que tenía que traspasar su muro de distancia profesional. Vi un destello en sus ojos, no de lástima, sino de conflicto. Era un niño haciendo su trabajo y acababa de ser arrastrado al medio de una guerra que no entendía. Ese fue el momento en que Chad decidió tomar las riendas de la situación. Seguridad, gritó, su voz ronca de furia. Señaló un dedo tembloroso hacia mí. Llévense a este anciano del escenario ahora mismo. Empezó a caminar hacia el escenario él mismo, su elegante chaqueta de traje arrugada alrededor de sus hombros, su rostro rojo y furioso. Parecía un niño caprichoso a punto de tener un berrinche. Los dos coordinadores del evento, un hombre y una mujer con trajes negros, comenzaron a moverse lentamente desde los lados de la sala, pero eran demasiado lentos. Antes de que Chad pudiera llegar a los escalones del escenario, una gran figura se interpuso en su camino. Era mi primo Leo, un hombre al que no había visto en casi una década. Era un hombre grande, carpintero de oficio, con manos como cuero gastado y una presencia tranquila y discreta. Había estado sentado en una mesa en la parte de atrás, pero había visto todo. Simplemente se colocó en el camino de Chad, un objeto sólido e inmóvil. No dijo nada al principio, simplemente se quedó bloqueando el paso. «Quítate de en medio», gruñó Chad, intentando pasar por su lado. Leo no se movió. Miró hacia abajo a Chad, que era casi 4 pulgadas más bajo y 100 libras más ligero, y habló con una voz baja y resonante que se oyó en el tenso silencio. «El hombre tiene algo que decir, hijo. Vas a quedarte aquí y escuchar». No era una sugerencia. Era una afirmación de hecho. Chad, por primera vez en toda su vida,
probablemente muy larga y privilegiada, se quedó helado. Se encontró frente a un tipo de poder que el dinero no podía comprar y el estatus no podía intimidar. Se quedó allí, hirviendo de furia impotente, completamente desarmado. Ese único acto de desafío fue suficiente. Rompió el hechizo. El DJ miró desde el chat neutralizado hasta el rostro resuelto de mi primo Leo y luego de nuevo hacia mí. Vio que no era solo un anciano loco. Tenía un aliado. Tomó su decisión. Con una profunda respiración y un rápido asentimiento de disculpa, tomó el pendrive de mi mano. Sus dedos rozaron los míos y sentí un ligero temblor en ellos. La sala de baile estaba ahora en completo silencio. Cada invitado estaba de pie. Su cena olvidada, su vino intacto. Ya no eran invitados de una boda. Eran espectadores en un anfiteatro gladiatorio, esperando el golpe final. Jessica estaba petrificada junto a su silla, su rostro pálido, su boca ligeramente abierta en una máscara de horror creciente. Finalmente estaba comprendiendo que había perdido el control de su día perfectamente orquestado. El DJ se volvió hacia su pantalla de laptop resplandeciente. Oí el suave y claro clic cuando introdujo el pendrive en su puerto. En las 3 grandes pantallas de proyección que flanqueaban el escenario, el desfile de fotos de compromiso de Jessica y Chad, riendo y sonriendo, se detuvo abruptamente. Las pantallas se oscurecieron. Durante un segundo, la sala se sumió en una extraña penumbra expectante. Entonces apareció una línea de texto blanco en las pantallas negras. Cargando archivo para la boda de Jessica. MP4. La barra de progreso comenzó a llenarse. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La oscuridad en las 3 pantallas gigantes duró un latido más de lo cómodo, un vacío que tragó toda la luz y el sonido en el gran salón de baile. Luego parpadearon a la vida. La imagen que se resolvió no era de una hoja de cálculo o un documento legal. Era de una mujer, mi esposa Clara. Ella estaba sentada en su sillón favorito, el que tenía el patrón floral desgastado en el salón de nuestra pequeña y tranquila casa. La luz del sol de la tarde entraba por la ventana detrás de ella, creando un halo suave y borroso a su alrededor. Ella estaba más delgada de lo que me había permitido recordar, la enfermedad había tallado en ella. Pero sus ojos eran los mismos. Eran brillantes y claros y llenos de una luz que ninguna enfermedad podría extinguir. Sonrió una sonrisa suave, cansada pero verdaderamente amorosa. Todo el salón parecía inclinarse, cautivado. Su voz llenó el salón de baile, no a través de los altavoces del DJ, sino como si estuviera susurrando a cada persona individualmente. Era más débil de lo que recordaba, ronca de fatiga, pero era su voz. Era la voz que había sido la banda sonora de toda mi vida adulta. Hola, mi amorosa Jessica. Comenzó a mirarla directamente a la cámara como si pudiera ver a nuestra hija a través del tiempo y el espacio. Si estás viendo esto, significa que hoy es tu día de boda. Y significa que no estoy aquí para verlo. Su voz se quebró por un momento, una sola nota dolorosa de arrepentimiento. Lo siento tanto, mi amor, más de lo que nunca sabrás. No hay nada en este mundo que quisiera más que estar aquí hoy para arreglarte el velo, para cogerte de la mano y decirte lo hermosa que estás. Miré el rostro de Jessica. La máscara dura y enojada que había estado llevando comenzó a suavizarse, reemplazada por una mirada de confusión estupefacta. Esto no era el ataque al que se había estado preparando. Era un abrazo del pasado. Clara continuó sonriendo. Recuerdo cuando tenías unos 6 años. Pasaste toda una tarde sentada en este mismo suelo con una gran caja de crayones dibujando tu vestido de boda soñado. ¿Lo recuerdas? Una mirada nostálgica y suave vino a la cara de Clara. Era el vestido más magnífico que había visto. Era de un rosa brillante con mangas moradas enormes, una cola de arco iris y un velo cubierto con lo que me dijiste que eran estrellas de diamante. Estabas tan orgullosa de ese dibujo. Hiciste que tu padre lo colgara en la nevera durante todo un año. Algunas de las mujeres mayores en el público, amigas de mi esposa fallecida, dejaron escapar suspiros suaves y tristes. Estaban recordando a la niña, no a la mujer fría que estaba en la cabecera. Todavía tengo ese dibujo, ¿sabes?
Clara, dijo, su voz cálida. Está guardado en mi caja de recuerdos. Para mí, es más valioso que cualquier vestido de diseñador, porque lo hiciste tú. Era una parte de tu corazón, una parte de tu alegría. Se movió ligeramente en su silla, un movimiento que sabía que le costaba mucho esfuerzo. Y recuerdo las tormentas. Siempre tenías tanto miedo de ellas. Corrías a nuestra habitación, tu carita pálida, y te acurrucabas en la cama entre tu padre y yo. Te escondías bajo las mantas y tu padre. Él contaba las historias más maravillosas para ti. Historias sobre una valiente princesa llamada Jessica, que no tenía miedo de nada, que podía comandar el trueno y montar el rayo. Las contaba hasta que te quedabas dormida, segura entre nosotros. Miró hacia otro lado por un momento, su mirada se dirigía a un lugar que solo ella podía ver. Tu padre y yo, solo nos mirábamos sobre tu cabeza dormida, y no teníamos que decir nada. Sabíamos. Sabíamos que teníamos la hija más maravillosa, brillante y espirituosa del mundo. Siempre me sentí tan orgullosa de ti, Jessie, no por tus notas ni tus logros, sino por el fuego que había dentro de ti. Finalmente, sus ojos volvieron a la cámara, y fue como si me estuviera mirando directamente al alma. Éramos una familia pequeña, sencilla e imperfecta. Pero éramos felices. Teníamos amor, y esperé que eso fuera suficiente. Miré a mi hija. Su rostro era una tormenta de emociones contradictorias. Las palabras cariñosas de su madre, la mujer que aún afirmaba adorar, eran un directo contraste con el relato de sufrimiento y carencia que acababa de pintar para todos. El mensaje de Clara no era un ataque. Era un recordatorio tierno y amoroso de una verdad que Jessica había intentado enterrar. La habitación estaba en silencio, envuelta en el cálido recuerdo de mi esposa. La emboscada estaba completa. Estaban desarmados. Eran vulnerables. Y no tenían idea de lo que vendría a continuación. El cálido resplandor nostálgico del recuerdo de mi esposa mantenía a la habitación en un trance suave. Los invitados estaban conmovidos, entristecidos, recordando a la madre amorosa y la infancia feliz. Mi hija Jessica estaba junto a su mesa, su fachada dura suavizada por la inesperada oleada de afecto del pasado. Por un momento, una frágil pieza se posó sobre el salón de baile. Y luego, en la pantalla, Clara tomó una respiración lenta y deliberada, y todo cambió. Su sonrisa suave y nostálgica desapareció. Fue reemplazada por una mirada de seriedad tranquila, una mirada que conocía bien. Era la mirada que ponía cuando estaba a punto de decir una verdad indiscutible y a menudo difícil. La madre amorosa aún estaba allí, pero ahora también era la matriarca clara y decidida, preparándose para poner las cosas en su lugar. Jessica, dijo, su voz perdiendo su calidad suave y brumosa y volviéndose clara y enfocada. Sé que de pequeña a menudo sentías que no teníamos suficiente. Viste a tus amigos con sus nuevos coches y ropa de diseñador y miraste nuestra vida sencilla con tu padre y conmigo y pensaste que estábamos contentos con demasiado poco. Creíste que nuestra vida era una jaula de la que necesitabas escapar. Cada palabra era un corte preciso, una disección de la misma base del resentimiento de Jessica. Pude ver a mi hija estremecerse ligeramente, casi imperceptiblemente. Esto se estaba acercando demasiado al hueso. Clara continuó su mirada inmutable. Hay cosas que nunca te dijimos, no porque quisiéramos mentir, sino porque queríamos protegerte. Queríamos que construyeras una vida basada en tus propios méritos, no en una expectativa de riqueza. Lo que nunca supiste, mi querida, es que cuando tu abuela, mi madre, falleció, me dejó toda su fortuna. No era una fortuna vasta como la de los Sterling, pero era una cantidad significativa de dinero, suficiente para cambiar nuestras vidas por completo. Un murmullo bajo se extendió por la sala. Richard y Beverly Sterling intercambiaron una rápida y curiosa mirada. Esto era nueva información. Esto era una desviación del guión establecido del profesor pobre. Pero decidimos no cambiar nuestras vidas, dijo Clara, su voz llena de un orgullo tranquilo. Porque tu padre, tu brillante, humilde y pacientemente paciente padre, no vio el dinero como algo a gastar, sino como una semilla a plantar.
Miró hacia abajo por un momento, reuniendo sus pensamientos. Pasó 6 meses cada noche después de corregir los exámenes, investigando. No estaba mirando el mercado de valores. Hablaba con un antiguo estudiante suyo, una joven brillante que estaba starting una pequeña y desconocida empresa de biotecnología. Todos dijeron que era un riesgo tonto. Nuestro asesor financiero nos dijo que invirtiéramos el dinero en bonos seguros y aburridos. Pero tu padre, el profesor de ciencias, comprendió el potencial. Creía en la ciencia. Miró hacia arriba, sus ojos encontrando la lente de la cámara, y fue como si estuviera mirando directamente a Chad, a Richard Sterling, a cada persona en esa sala que alguna vez me había menospreciado. Así que tomó cada centavo de esa herencia y lo invirtió. Hizo una pausa, dejando que el peso de esa declaración se asentara en la sala en silencio. No te lo dijo nunca, Jessica, porque nunca quiso que crecieras definido por el dinero. Quería que te definieras por tu carácter. Quería que esto fuera una red de seguridad para tu futuro, no una muleta para tu presente. Quería que aprendieras el valor del trabajo, de la bondad, del respeto. Mientras hablaba estas últimas palabras, la imagen en la pantalla comenzó a cambiar. Su rostro se desvaneció suavemente, reemplazado por un documento. Era una declaración financiera profesional, con el logotipo de la firma de inversiones Morgan Stanley claramente visible en la parte superior. El nombre de la cuenta estaba impreso en letras grandes, Fideicomiso Vance. Debajo había líneas de datos financieros complejos e indescifrables para la mayoría. But at the very bottom, highlighted in a yellow box, was one line, Total Portfolio Value. And next to it, a number so large, so impossible that it seemed to vibrate on the 3 giant screens. 38.247.591 pesos. 34. The sound the room made was not a gasp. It was a sharp collective intake of breath, a whoosh of displaced air, as if every lung in the ballroom had emptied and refilled at the exact same moment. A fork clattered loudly onto a china plate, the noise as jarring as a gunshot. He looked at Chad, the smug, condescending smirk that had been his default expression. Al night was gone, wiped clean from his face. His jaw was slack, his eyes wide, flicking frantically from the screen to me and back to the screen again. He was a man of finance. He understood what that number meant, but his brain could not reconcile that number with the man he had dismissed as a broke, pathetic failure. The circuits were overloaded. He was shorting out. And then I looked at my daughter. The color had completely drained from her face, leaving behind a pallid waxy sheen. Her perfectly applied lipstick stood out like a gash of red on a bloodless canvas. Her mouth opened, then closed like a fish gasping for air. No sound came out. This wasn't just shock. It was the sound of a world collapsing. The entire narrative of her life, the carefully constructed story of her heroic escape from a humble, impoverished background, had just been publicly, spectacularly, and irrefutably detonated. In front of all the people she had worked so hard to impress, she had been exposed not as a survivor, but as a fool. She finally turned her head and looked at me. Her eyes were wide with a dazed, uncomprehending horror. It was the look of a driver who has just realized they have steered their life off a cliff. The impossible number 38.247.591. 34 hung in the air, glowing on the 3 giant screens. It felt less like a number and more like a judgment. The stunned silence in the ballroom was absolute. No one moved. No one breathed. They were all transfixed, their minds reeling, trying to reconcile the image of the poor, pathetic father with the reality of this colossal fortune. On the screen, the financial statement gently faded away, and Clara's face returned, but her expression had changed again. The warm nostalgia was gone, and the serious look of revelation had now softened into something else entirely. It was a look of profound maternal resolve. It was the look she used to have when she was about to teach Jessica a difficult but necessary life lesson. It was the look of a mother who was about to save her child, whether the child wanted to be saved or not. You know this number is a lot to take in, Jessica, Clara said, her voice calm and measured. But money is not a gift. It is a tool. And like any tool, it can be used to build a beautiful, meaningful life, or it can be used as a weapon to destroy one. Permitió que ese pensamiento flotara en el aire por un momento.
Tu padre y yo, te dimos todo lo que pudimos. Te dimos nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro apoyo inquebrantable. Pero en nuestro deseo de darte una vida mejor que la que tuvimos, fallamos en darte lo que necesitabas más, una comprensión verdadera del valor. Esto es mi último regalo para ti, Jessica. Esto es mi intento de corregir ese fracaso. Mientras hablaba, la imagen en la pantalla se dividió. Clara remained on the left side while on the right text began to appear in a simple, clear legal style font as if typed by an unseen hand. Este dinero, Clara explicó, está contenido en el Clara Vance Legacy Trust. Tu padre, Robert Vance, es el único ejecutor de esta fideicomiso. Su juicio en todos los asuntos es final. Y Jessica, mi amor, para que tú puedas convertirte en el beneficiario y acceder a cualquier parte de estos fondos, primero debes cumplir una serie de condiciones no negociables. La primera condición apareció en la pantalla. Condición 1, prueba de trabajo. Primero, Clara dijo su voz firme, debes aprender la dignidad de ganar un sustento para ti mismo. Te requerirán encontrar y mantener un trabajo a tiempo completo sin ninguna ayuda financiera de la familia Sterling o ninguno de sus asociados. Debes mantener este trabajo durante 5 años consecutivos. Debes presentar la prueba de empleo, incluyendo declaraciones de impuestos y revisiones de desempeño, al ejecutor del fideicomiso anualmente para su verificación. Observé la cara de Jessica. La sorpresa había comenzado a transformarse en una expresión de incredulidad y horror. 5 años. Para una mujer que nunca había trabajado un día en su vida, debía sonar como una condena a cadena perpetua en un campo de trabajo. El texto en la pantalla cambió. Condición 2, prueba de compasión. La voz de Clara se suavizó pero no perdió su resolución. Segundo, debes aprender el valor de la compasión. Debes entender que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da a aquellos que no tienen nada. Te requerirán completar 1000 horas de servicio voluntario documentado. Ella hizo una pausa y sus siguientes palabras fueron entregadas con precisión impecable. Lo completarás en el Northwood Hospice Center, el mismo centro donde pasé mis últimos días. Un pequeño sonido ahogado escapó de los labios de Jessica. La vi encogerse físicamente como si hubiera sido golpeada. Clara la estaba obligando a caminar por los mismos pasillos donde su madre se había desvanecido para enfrentar la realidad cruda y sin adornos de la vida y la muerte que su nuevo mundo rico estaba diseñado para ignorar. El texto cambió nuevamente. Condición 3, prueba de sabiduría. Y finalmente, Clara dijo su mirada parecía abarcar tanto a Jessica como a Chad. Debes aprender la sabiduría de manejar tanto el dinero como una verdadera asociación. Tú y tu esposo deberán asistir a un año de asesoramiento financiero obligatorio con un planificador certificado y un año de terapia de pareja obligatoria con un psicólogo licenciado. Los informes certificados de tu asistencia completa y participación deben ser enviados al directorio. Miré a Chad. Su rostro se había endurecido en una máscara de furia fría. Esto ya no era solo sobre la herencia de Jessica. Era una acusación contra él, contra su relación, contra los cimientos mismos de su unión materialista. Su mundo estaba siendo invadido. Sus elecciones estaban siendo cuestionadas, su autoridad estaba siendo socavada por un fantasma en la pantalla. La imagen de Clara llenaba nuevamente toda la pantalla. Estos son mis términos, Jessica, dijo suavemente. Esto no es un castigo. Es un mapa. Es un camino de regreso a la chica maravillosa, lista y amable que sé que aún está dentro de ti. La chica que tu padre y yo criamos. El silencio atónito de los invitados se había transformado en una especie de reverencia. Estaban presenciando el acto más increíble de paternidad póstuma que jamás habían visto. El shock del dinero estaba completamente eclipsado por el shock de las condiciones adjuntas. Esto no era una lotería. Era un desafío. Una misión épica y transformadora diseñada por una madre que amaba a su hija lo suficiente como para obligarla a volverse una mejor persona. Jessica y Chad estaban congelados. La magnitud de la situación finalmente les estaba cayendo encima. El sueño de los 38 millones de pesos se había convertido en una pesadilla de responsabilidad, trabajo e introspección.
todo lo que sus vidas habían estado estructuradas para evitar. Y en la pantalla, Clara tomó un último suspiro suave, su rostro una mezcla de amor y profunda tristeza. Sabía que tenía una última cosa que decir, lo más difícil de todo. En la pantalla, la imagen de mi esposa permanecía como un fantasma silencioso y amoroso, presidiendo el desastre de la boda de su hija. Jessica y Chad estaban congelados, la lista de condiciones inquebrantables colgando en el aire como una sentencia de muerte para la vida que habían planeado. Los invitados estaban inmóviles, presenciando una tragedia familiar más cruda y real de lo que jamás habían visto. La habitación era una olla a presión de shock y suspense. Y luego Clara en la pantalla tomó un último suspiro suave, su expresión cambiando por última vez. La mirada de una madre firme y guía se suavizó en algo infinitamente más profundo. Era la mirada de una persona a punto de decir un último y doloroso adiós. Jessica, dijo, y el nombre de mi hija en sus labios era un suave y tierno caricia. Mi dulce niña, mira a tu padre. Aunque estaba hablando con Jessica, parecía que estaba ordenando a toda la sala que dirigieran su atención hacia mí. Quiero que realmente lo mires. Los ojos de Clara, incluso en el video, parecían llenarse de lágrimas, pero su voz permanecía firme, llena de una fuerza que desafiaba su enfermedad. Ese hombre, tu padre, durante los 4 años que estuve enferma, nunca me dejó sola. Me sostuvo la mano a través de cada sesión de quimioterapia. Aprendió a cocinar mis comidas favoritas en los días en que tenía apetito. Y me abrazó cuando estaba demasiado débil para comer. Trabajó un segundo trabajo de noche limpiando oficinas en el centro de la ciudad para pagar por los medicamentos experimentales que la compañía de seguros se negaba a cubrir. Me leyó durante horas cuando mis ojos estaban demasiado cansados para enfocarse. En todo ese tiempo, en todo ese dolor y agotamiento, nunca lo oí quejarse. Ni una sola vez. Un sollozo suave rompió el silencio en la habitación. Procedía de una de las viejas amigas de Clara, una mujer que sabía que cada palabra de esto era la pura verdad. La voz de Clara se hizo más fuerte, impregnada de un amor protector y feroz. Este dinero es el legado de mi familia, Jessica, pero tu padre. Él es mi corazón. Y un legado es inútil si el corazón no está protegido. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada intensa, pareciendo quemar a través de la pantalla. Por eso creé una condición final, un seguro. Es mi última línea de defensa, no por el dinero, sino por él, por su dignidad. La imagen en la pantalla cambió por última vez. Todo el texto anterior desapareció, reemplazado por 2 palabras escritas en una fuente clara, atrevida y de un rojo sangre. Cláusula 7b. He instruido a tu padre, dijo Clara con una voz tan solemne como el veredicto de un juez, como la única y indiscutible ejecutora de mi voluntad, que si alguna vez sientes que te ha tratado con un profundo respeto, si alguna vez te hace sentir pequeño o inútil o no amado, si alguna vez olvidas los sacrificios que hizo no solo por mí, sino por ti, tiene mi permiso incondicional y legalmente vinculante para activar la cláusula 7b. No explicó qué era la cláusula. Dejó ese terrible conocimiento colgando en el aire, una espada suspendida por un solo hilo. Su rostro se suavizó de nuevo por última vez. Su amor por su hija perdida se derramó a través de la pantalla en una última y dolorosa oleada. Te amo, Jessica. Siempre por favor, convierte en la mujer que sé que puede ser. Y luego nada. El video no se desvaneció en negro. Simplemente se cortó. Un momento estaba allí y al siguiente las 3 gigantes pantallas eran vacíos negros silenciosos reflejando los rostros pálidos y estupefactos de los invitados a la boda. La abruptitud de ello fue un shock para el sistema. La conexión se cortó. El fantasma se fue y todo lo que quedó fue un silencio eléctrico pesado, espeso con una sola pregunta terrorífica sin respuesta. El video había terminado. Las 3 gigantes pantallas negras eran ahora solo espejos oscuros reflejando una escena de devastación total. La voz de mi esposa había desaparecido, pero su presencia persistía, una fuerza poderosa e indiscutible que había cambiado por completo la realidad de la sala. El silencio ya no era la ausencia de sonido. Era una cosa viva, espesa con el peso de una pregunta sin respuesta.
Cada ojo en esa sala de baile, desde los invitados estupefactos hasta el personal de peso aterrorizado, se volvió de las pantallas en blanco hacia mí. No Longer estaban mirando a un hombre anciano patético. Estaban mirando a un verdugo, y todos esperaban escuchar la sentencia. Caminé los pocos pasos desde donde estaba de pie hasta el atril en el centro del escenario. Mis movimientos se sentían extrañamente ligeros, como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros después de años de llevarla. Alcancé el micrófono, mi mano estaba firme, mis dedos envolvieron el metal frío. Lo encendí. Un suave chasquido electrónico resonó a través del silencio del salón de baile. Un sonido tan final y definitivo como el martillo de un juez. Miré hacia el mar de rostros aturdidos, pero mi mirada se posó en uno solo. Mi hija Jessica. Ella me miraba, su rostro, una máscara pálida y congelada de incredulidad. Las últimas vestigias de su orgullo y arrogancia habían sido arrancadas, dejando atrás un miedo crudo y desesperado. Cláusula 7b, dije. Mi voz era tranquila, pero el micrófono la llevó a cada esquina de la habitación. Era mi voz, pero sonaba diferente, más calmada, más fuerte. Era la voz de un hombre que no tenía nada más que perder y, por lo tanto, nada más que temer. Mi esposa Clara, continué, creía que el dinero no podía solucionar un problema de carácter. Sabía que una fortuna dada a alguien sin sabiduría ni compasión no sería una bendición. Sería una maldición. Creía que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en bondad, en decencia y en respeto. La cláusula 7b nunca fue sobre proteger el dinero. Fue sobre proteger los valores que el dinero estaba destinado a servir. Fue su última esperanza de que nuestra hija aprendiera esa lección. Dejé que mis palabras se hundieran. Que la sala absorbiera el peso moral de lo que Clara había hecho. Luego expliqué los mecanismos. La cláusula es muy sencilla. Establece que si el único ejecutor que soy yo considero que el beneficiario principal que eres tú, Jessica, ha fallado en mostrar un nivel básico de decencia y respeto hacia su familia, entonces el ejecutor tiene el derecho y la obligación legal de disolver por completo y de manera irrevocable la reclamación del beneficiario. Hice una pausa y luego conecté el pasado con el presente, el crimen con el castigo. Cuando te levantaste aquí en este mismo escenario frente a 280 personas y me llamaste un fracaso patético, cuando descartaste una vida de mi amor y sacrificio como un humilde comienzo, necesitaba ser rescatada de. No solo eras cruel, Jessica. Estabas haciendo una elección. Estabas dando testimonio. Estabas proporcionando pruebas irrefutables contra ti misma. Te miré directamente y, por primera vez, creo que realmente me vio. Vio al hombre que su madre amaba, al hombre whose heart she had just broken for the last time. Estabas demostrando en los términos más claros posibles que habías fallado en cumplir la condición más importante del testamento de tu madre. La condición que venía antes de todas las demás, la condición de ser una buena persona. Un sonido gutural bajo, medio sollozo, medio jadeo escapó de su garganta. La terrible verdad comenzaba a asomarse en su mente. Así que las otras condiciones, dije, mi voz plana, declarando un hecho simple. Los 5 años de trabajo, las 1000 horas de voluntariado, la asesoría. Ya no están en la mesa. Eran un camino a la redención, un camino que ahora está cerrado. Ya no eres elegible ni para intentarlo. La finalidad de esas palabras la golpeó como un golpe físico. No solo se había ido el dinero. Se había ido la oportunidad, la esperanza, la posibilidad de alguna vez ganar el legado de su madre. Y era su propia voz, su propia crueldad, la que lo había hecho desaparecer. Miré a mi hija en los restos de la vida que pensaba haber asegurado. La sorpresa en su rostro finalmente se dio a una expresión desesperada, suplicante. Sus ojos, por primera vez en años, estaban rogando algo, misericordia, una salida. Que dijera que todo esto era una horrible, cruel prueba. Pero no me quedaba misericordia para dar. Ella lo había raspado todo año tras año con miles de pequeños cortes de falta de respeto, culminando en la brutal ejecución pública de mi carácter esta noche. Las palabras de su madre, la última esperanza de su madre para ella, habían sido dispuestas como un camino claro y simple,
un camino que Jessica no solo había desviado, sino que había prendido fuego. Me incliné ligeramente hacia el micrófono, mi voz bajando a un susurro casi, pero que cargaba el peso de un juicio final en cada esquina de la sala en silencio. No estaba hablando con la multitud. Solo con ella, un epitafio final para la relación que alguna vez tuvimos. Tu discurso, Jessica, dije, haciendo una pausa para dejar que el recuerdo de sus propias palabras crueles llenara el espacio entre nosotros. Vi el destello de pánico en sus ojos mientras era obligada a recordar lo que había dicho, lo que había hecho. Era verdaderamente memorable. Dije las palabras sin enojo, sin amargura, sin ninguna emoción. Era una declaración plana de hecho. Su discurso era la evidencia. Su discurso era el testimonio. Y su discurso era la razón por la que todo esto estaba llegando a su fin. Era, de hecho, el discurso más memorable que había escuchado, y sería el último. Dije las últimas palabras, y el peso de ellas parecía chupar todo el aire restante de la sala de baile. La verdad, en toda su brutal simplicidad, había sido entregada. Mi parte estaba hecha. Coloqué suavemente el micrófono de nuevo en su soporte. El pequeño clic que hizo fue el sonido de un libro cerrándose. Un capítulo finalizado. Sin otra mirada a mi hija o a su nuevo esposo, di la espalda al escenario. Di la espalda al desastre. Empecé a caminar. Al descender los pequeños escalones, finalmente se rompió el hechizo de silencio. Era el sonido de mi hija Jessica finalmente rompiendo. No era un rugido fuerte, sino un sollozo agudo, feo, de pura, indilata pérdida. Era el sonido de un niño consentido que acababa de perder su juguete favorito, no solo se lo habían quitado, sino que lo habían hecho desaparecer ante sus ojos. Luego llegó otra voz, la de Chad, baja y gutural, cargada con un veneno que ya no iba dirigido a mí. Eres un idiota. Gruñó a su nueva esposa. Eres un idiota sentimental y inútil. Tenías 38 millones de pesos en tus manos y los has tirado por la borda por un discurso. No tuve que mirar atrás. Ya podía ver la escena en mi mente. El comienzo de su fin, la base de su matrimonio, construida sobre una roca de codicia y ambición, se había desmoronado en polvo. Ahora estaban atrapados juntos en los escombros. Continué caminando a un ritmo constante. Pasé junto a los rostros atónitos de los invitados, junto a las mesas llenas de comida que no sería comida, junto al pastel monumental que no sería cortado. Abrí las puertas de roble del salón de baile y salí al aire fresco y tranquilo de la noche. La noche estaba en paz. El cielo estaba claro, salpicado de miles de estrellas indiferentes. La frívola y fea tragedia que había dejado atrás parecía estar a años luz. Crucé el estacionamiento impecable, mis simples zapatos de cuero crujiendo suavemente sobre el grava hasta que llegué a mi coche. Un Ford Sedan de 10 años, impecablemente mantenido. Era humilde. Era confiable. Era mío. Me senté en el asiento del conductor y cerré la puerta, dejando fuera los últimos ecos débiles del desastre. El silencio en el coche era un bálsamo, un alivio bienvenido. Durante un momento, simplemente me senté allí, con las manos en el volante, respirando. Luego saqué del bolsillo de mi chaqueta la pequeña caja de terciopelo azul oscuro y gastada. La abrí. Dentro, el loquete oro de Clara parecía brillar en la luz tenue del tablero. El regalo que mi hija había considerado demasiado antiguo, demasiado inútil para usarlo. No me lo puse. Simplemente lo coloqué suavemente en el asiento del pasajero vacío junto a mí. Era como si estuviera colocando una mano en el hombro de un amigo antiguo. Ella estaba conmigo. Su memoria, su amor, su fuerza. Esa era mi fortuna. Siempre había sido mi fortuna. Giré la llave en el contacto. El motor arrancó con un zumbido familiar y reconfortante. Salí del estacionamiento sin echar una sola mirada al retrovisor y me alejé del Country Club Greystone, dejando atrás los escombros de una boda multimillonaria. No estaba dejando una fiesta. Me dirigía hacia un futuro de paz, un futuro de libertad, un futuro en el que mi propia dignidad había sido finalmente restaurada. Esta historia enseña una poderosa lección sobre la verdadera naturaleza de la riqueza.
No se encuentra en una cuenta bancaria de 38 millones de pesos, sino en la dignidad tranquila del amor de un padre y en la sabiduría duradera de la previsión de una madre. Nos recuerda que el respeto, la amabilidad y la decencia son las monedas más valiosas que poseemos. El mundo puede juzgarnos por el coche que conducimos o la casa que poseemos, pero nuestro verdadero carácter se revela en cómo tratamos a las personas que sacrificaron para darnos todo. La verdadera pobreza no es tener una billetera vacía. Es tener un corazón vacío. ¿Has visto alguna vez cómo se revela el verdadero carácter de alguien cuando el dinero está en juego? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo.